Así que bueno, hoy en el encuentro del día de hoy vamos a ver la primera parte de lo que fue la resistencia peronista, ¿no? Que comienza a partir del golpe militar llamado Revolución Libertadora, que bueno, popularmente después la denominaron fusiladora y a lo largo de este taller vamos a ver bien por qué. Así que para comenzar vamos a ir con la primer filmina, como le gusta decir al presidente. Así que bueno, ahí como les estaba comentando recién, la Revolución Libertadora, el 16 de septiembre de 1955, derroca al gobierno constitucional del general Perón, de la mano de personajes como Aramburu, Rojas, Lonardi, que eran sectores del ejército y de la marina, y principalmente representaban a la oligarquía. Eran sectores acérrimamente antiperonistas y lo que vamos a llamar nosotros como gorilas. Este golpe tiene unos antecedentes que puede comenzar en junio del 55 con la marcha del Corpus Christi, ¿no? Una festividad religiosa que convocó a sectores incluso que no eran católicos, como comunistas o socialistas. O sea, esa fue una de las primeras de esta época, en el 55, una de las primeras manifestaciones multitudinarias en contra de Perón, y que 5 días más tarde bombardean la Plaza de Mayo. Lo charlamos en el taller anterior que dio Ezequiel y que también había dado Sebastián, que bueno, bombardean la Plaza de Mayo, dejan más de 300 muertos, bombardean un colegio no, un ómnibus de un colegio con niños dentro, querían bombardear las refinerías de La Plata, hicieron un desastre que podría haber sido mucho peor y que lo hicieron con aviones de la Marina, ¿no? Que en las alas tenían inscripto Cristo vence. Sí que estos sectores de la oligarquía y del ejército comenzaron a formar lo que se llamó Revolución Libertadora. Y ahora vamos a ver entonces qué representó la Revolución Libertadora una vez que hizo el golpe de Estado. Bueno, llevó adelante un proceso de desperonización que implicó una serie de elementos constitutivos del gorilismo que incluso se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Esas manifestaciones gorilas y de odio que vemos hoy en día pueden ser muy similares a lo que fue la Revolución Libertadora. Está bien, estamos hablando de otro contexto, con militares, con violencia política, con bombas, pero primero que representan al mismo sector político, y segundo que los lemas son muy iguales. Cuando hoy vemos que se le desea la muerte a Cristina o que festejan la muerte de Néstor, podemos trazar un paralelismo enorme con cuando escribían Viva el cáncer, por ejemplo, cuando murió Evita, ¿no? Estos sectores gorilas que ya no son solo del ejército, ¿no? Sino son de la oligarquía, del empresariado, la sociedad rural, el grupo Clarín, y que bueno, también tenemos gorilas por izquierda, como le gusta llamar al compañero Guillermo Moreno, que estos gorilas por izquierda siempre fueron funcionales a esa derecha golpista y antidemocrática, y sobre todo antipopular y antiperonista. Así que para comenzar vamos a decir que bueno, el exilio de Perón y la proscripción del peronismo, prohibiendo todas sus formas de expresión política, se prohíbe la organización partidaria, es decir, el Partido Justicialista, se prohíbe a los peronistas participar políticamente, no solo en lo político, sino también en lo sindical. Se prohíbe la organización sindical, se persiguen dirigentes, se persiguen militantes, se persiguen trabajadores que estaban todos agrupados bajo la figura de Perón. Y sobre todo también, algo desde lo simbólico, se combatió el peronismo de estos sectores. Por ejemplo, no se podía decir Perón, se derribaron
monumentos, bustos, se arrancaban los carteles que tenían las palabras o los nombres de Perón y de Evita. O sea, es decir, la revolución libertadora o fusiladora no solo fue un movimiento que trató de borrar al peronismo desde lo político, sino también desde lo simbólico, ¿no? Cómo fueron conformando un sistema que excluía por completo al peronismo de todo ámbito político y social. Pero imagínense que Perón estaba exiliado bueno, primero estuvo en Panamá, después, tiempo después fue a Madrid, y que fue acusado de traición a la patria, se le sacó el rango de militar. O sea, era literalmente, como lo mencioné hace un rato, desperonizar. Y desperonizar implica borrar el peronismo en todas sus expresiones. Se encarcelaron cientos y miles de dirigentes sindicales, y a partir de ahí, ¿no? De cómo se avasalló no solo contra el gobierno constitucional del peronismo, sino contra todo aquello que representaba el peronismo, conformado generalmente por masas de trabajadores, y que no solo eran masas, sino que era todo un movimiento obrero organizado de acuerdo a la figura de Perón. Así que a partir de acá vamos a ver cómo el movimiento sindical, y no solo sindical, sino también territorial, comienzan a organizarse para la vuelta de Perón y para la vuelta del peronismo a la vida política. Si podemos pasar a la siguiente filmina, vamos a ver cómo continúa. El peronismo, en su clandestinidad, porque la organización del peronismo, al estar proscripto, se organizó desde la clandestinidad y tuvo tres grandes ejes para esta nueva etapa, ¿no? Que bueno, lo vamos a ver cuando podamos pasar con la siguiente filmina, pero mientras se los voy contando, que bueno, comienza esta etapa de resistencia, ¿no? Del peronismo, y uno fue desde la parte sindical, claramente, que ahora la vamos a detallar mejor, y otra fue con las células de base barriales, que organizaban pintadas, panfletos, por ejemplo, el Perón vuelve por todas las paredes, sin nombrar a Perón, con tan solo 2 letras, una pintada que significaba tanto, ¿no? Pintada, panfletos convocando a huelgas, panfletos evocando la figura de Perón, denunciando también toda la situación que estaban viviendo los trabajadores, los dirigentes peronistas, y también otra forma de organización que tenía la resistencia, que si bien no era una resistencia articulada homogéneamente, sino que al principio estaba bastante, no sé si decirle desorganizada, pero no estaba articulada como un conjunto. Por ejemplo, las células eran más bien organizaciones de amigos, de compañeros o de familiares peronistas que decidían tomar el nombre de Perón como bandera y hacer estas movidas casi a pulmón. Y después hubo una etapa ya más de confrontación con el gobierno militar, que eran los comandos. Los comandos se trataron de sabotajes, sobre todo sabotajes de luz, sabotajes a las vías del ferrocarril, bueno, piquetes, atentados con un método que se llamó, y que hoy en día cuando se habla de meter caño, viene de esa época. Metían caños que eran bombas caseras, sobre todo contra militares y contra miembros de la oligarquía, del empresariado o de trabajadores afines a la dictadura militar. Así que ahora en la siguiente vamos a ver
una imagen que acá acá pueden ver, por ejemplo, cómo convocaban a las movilizaciones y a la huelga, que la huelga general y sobre todo tipo de huelgas en distintos sindicatos, podía ser por rama de actividad, podía ser en una fábrica en particular, o podía llegar a ser una huelga general. La CGT, que estaba clandestinamente organizada por peronistas con distintas comisiones internas, y no la CGT, sino también otras comisiones internas de fábricas, se empezaron a organizar y, como decía recién, lanzaban panfletos, volantes, convocando a huelgas. Por ejemplo, acá, no sé si la pueden llegar a leer todos, que están convocando a una huelga general para el 13 de diciembre de 1956, y fíjense lo que dice, acá en esta segunda parte, la segunda hojita sería, que convocan a una huelga general revolucionaria en todo el país hasta lograr la vuelta inmediata del general Perón. Fíjense en torno a qué se organizaba la resistencia peronista. Tenían o sea, si bien no estaban muy organizados homogéneamente, tenían un panorama claro y un faro claro, que era la vuelta de Perón y la vuelta del peronismo a la vida política. ¿Y a quién estaban convocando? Bueno, a los trabajadores. ¿Qué se dice más abajo? Por la huelga general para terminar con las humillaciones, la libertad de los presos gremiales y políticos, cese total de las inhibiciones, para que los sindicatos retomen a manos de auténticos trabajadores. Ahora esto lo vamos a retomar porque la CGT estaba intervenida y había sindicatos carneros de la oligarquía que, bueno, intentaban desperonizar también por completo. Fue una de las estrategias que utilizó la Revolución Libertadora para desperonizar. Utilizar sindicatos que fueron llamados sindicatos amarillos, que estaban compuestos por miembros de la UCR, por el Partido Socialista, y que, como les dije anteriormente, así como existió la Unión Democrática como partido político, o como alianza de partidos políticos, también lo existía en el ámbito sindical, ¿no? Cómo se organizaron los gorilas, tanto por derecha como por izquierda, para ir contra la figura de Perón. Así que, si podemos ir a la anterior filmina, que ahí está detallada una serie de huelgas. Perfecto, gracias. Acá tenemos, un paro general de la CGT para el 55, también tenemos el paro general del 56, como decía el volante que recién vimos, huelga metalúrgica. Esto es importantísimo porque la rama metalúrgica conformó un sector gremial y sindical con nuevos dirigentes y combativos que tomaron la posta de la lucha para los 60, que ahora eso también lo vamos a mencionar. Bueno, la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre. El frigorífico de Lisandro de la Torre tiene una historia de lucha muy importante y muy interesante en el barrio de Mataderos, y que sus dirigentes gremiales, incluso de la carne, fueron fundamentales para la recuperación de la CGT en manos del peronismo durante el gobierno de Frondizi. Y que la huelga del frigorífico en el 56 es importante. Ahí dice 6 días de huelga para la reincorporación de 3 delegados. Y bueno, también escribieron otra página de lucha muy importante, que fue la toma del frigorífico en 1959, cuando el gobierno de Frondizi lo quería privatizar. Pero acá, parándonos en épocas dictatoriales, el frigorífico Lisandro de la Torre también aportó lo suyo a la resistencia. Bueno, después más abajo, en 1957, podemos ver otro tipo de huelgas por conflictos salariales, de distintos gremios, ferroviarios, municipales, bancarios y demás. Y vemos que también hay otro reclamo
que también incluía la libertad de todos los presos por causas gremiales. No sé si saben, pero más de 100.000 trabajadores y dirigentes sindicales fueron encarcelados en esa época. ¿Por qué? Por adherir al peronismo, por haber formado parte del peronismo, por haber formado parte de la CGT durante los años 50, previo a la Revolución Libertadora. O sea, imagínense el nivel de persecución y de represión al movimiento obrero que ocurrió en esa época. Y creo que fue esa misma persecución y esa misma represión la que generó mayores niveles de representatividad, de unión entre el peronismo y sobre todo de combatividad, ¿no? Que eso se transformó en combatividad. Así que bueno, si podemos seguir avanzando con las filminas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que les decía recién de las células de base, que se organizaron sobre todo en el conurbano, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, o alrededor de los cordones industriales que tenía el país, que para ese momento estaba muy industrializado gracias al peronismo. Podemos ver acá, por ejemplo, esta es una pintada clásica, pintada sobre chapas, así que Villa Manuelita no reconoce la Libertadora. Esto es en el Gran Rosario. Desde ahí comenzaban una de las tantas células de base que hubo, y que, bueno, pintadas, panfletos, acciones relámpago, que iban 10, cantaban la marcha peronista, venía el tren y se subían. O sea, eran acciones o lo mismo, venía el tren, lanzaban una serie de panfletos al aire con proclamas peronistas, se subían al tren y quedaba, ¿no? Quedaba un acto relámpago. Esta de Villa Manuelita es una imagen clásica de la resistencia, como también grafica un poco lo que fue la tercera posición, ¿no? Ni yanquis, ni marxistas, o ni yanquis, ni rusos, peronistas. En este caso, Villa Manuelita. Y que podemos continuar con la presentación. Y ya vamos entrando acá en lo que nos menciona esta filmina, vamos entrando hacia un tipo de organización más sofisticada, más jugada, que necesitaba de la toma de armas ya incluso para su constitución, o como dije recién, de meter caño, ¿no? De meter caño como esa fabricación de bombas caseras para hacer atentados. En este caso hubo, bueno, uno de los tantos comandos, se llamó Comando Coronel Perón, y que tenía a John William Cook, también artífice muy importante de esta época como delegado personal del general Perón, que hacía el intercambio de cartas entre militantes de base, militantes gremiales, y Perón en el exilio, ¿no? Y bueno, además de que John William Cook aportó al peronismo una gran cantidad de ideas, sobre todo él tenía una tendencia más marxista-leninista, pero esencialmente era peronista y de los más leales que tuvo el general Perón como delegado. Bueno, uno de estos comandos que, bueno, fue el Comando Coronel Perón, pero vamos a hablar de otro que tuvo lugar cuando ocurrió la Operación Masacre, que si bien no fue un comando en particular, sino que fue un levantamiento directamente contra la dictadura militar, y que se cobró la vida de muchos inocentes por parte de la violencia de la dictadura, que no sé si llamarle violencia, porque eso ya son fusilamientos
a gente que no tenía nada que ver, al menos en una parte, porque lo que relata Rodolfo Walsh en Operación Masacre, si tuvieron la oportunidad de leerlo, léanlo, y si no, libro totalmente recomendado, que relata justamente los fusilamientos de los basurales de José León Suárez. ¿Qué ocurrió? Bueno, acá podemos ver en la tapa del libro Operación Masacre, que también es una pintura de Goya de fusilamientos en España en el siglo XIX, y también es utilizada por los redonditos de Ricota para la tapa de Bang Bang está liquidado. Bueno, también lo usó Rodolfo Walsh para graficar la Operación Masacre. Ocurrió el 9 y el 10 de junio de 1956, y por qué vamos a centrarnos principalmente en los fusilamientos de José León Suárez, porque se fusiló a gente que se había reunido para escuchar una pelea de boxeo, y que los militares creyeron que ahí se estaba gestando uno de los focos revolucionarios contra el gobierno de facto, ¿no? Y uno de estos comandos que quería atentar contra la dictadura. Se encarceló primero se encarceló, y a la media hora se lo llevó a fusilar a los basurales de José León Suárez, a tipos que, si bien eran obreros, algunos eran peronistas también, pero no tenían absolutamente nada que ver con lo que sí se estaba tramando en otros lugares, como fue en Campo de Mayo, como fue en la Escuela de Mecánica de la Armada, y como fue también en Avellaneda y en Lanús. Ahora después nos vamos a centrar bien en lo que ocurrió en Avellaneda, porque también derivó en algo muy importante para la historia del peronismo, que es tomar al general Valle como mártir, y ahora vamos a ver por qué. En bueno, los fusilamientos de José León Suárez, como les estaba comentando recién, se fusiló a trabajadores que se habían juntado a escuchar una pelea de boxeo, y que probablemente uno o dos tenían relación con los levantamientos que estaban ocurriendo, que se pensaban ocurrir para después de las 12 de la noche del 10 de junio. Pero cuando ocurren las detenciones con apremios ilegales en una casa de Vicente López, donde había más de 12 personas escuchando una pelea de boxeo, ocurrió el 9 de junio a las 11 de la noche, cuando todavía el gobierno de Aramburu no había decretado la ley marcial. ¿Qué era la ley marcial? Bueno, ante todo acto subversivo se permitía a la policía o al ejército el fusilamiento. Entonces, ¿por qué a Walsh lo conmueve este hecho? Y incluso lo investiga y escribe un libro en homenaje y en denuncia de lo ocurrido, porque, bueno, como les decía, primero que se fusiló inocentes, y segundo que se fusiló antes del decreto de la ley marcial por el gobierno. O sea, todo, bien ganado tiene el mote de fusiladora el gobierno de Aramburu de ese momento, que después fue ajusticiado por Montoneros para el año 70, o sea, casi 13 años después de ocurrido este hecho. Pero que, bueno, unos son los fusilamientos de José León Suárez, pero ¿qué resultados dejó en total los días del 9 y 10 de junio del 56? Primero dejó 5 fusilados en José León Suárez, como les nombré. Otros pudieron escapar y pudieron contar la historia, como están mencionando acá en el chat, que algunos de los sobrevivientes participó de la película Operación Masacre, que si no me equivoco es de la década del 70. También, bueno, dejó un saldo de 27 fusilados en 72 horas.
Si ustedes se preguntan por qué le decimos fusiladora a la Revolución Libertadora, no busquen más, tienen acá todos los argumentos. 5 fusilados en José Lon Suárez, 6 fusilados en Lanús tras el levantamiento en Avellaneda. Bueno, acá nos vamos a parar un minuto. Los fusilados de Lanús son de un levantamiento que ocurrió en Avellaneda, en simultáneo con otros levantamientos como en La Plata, en el Campo de Mayo y en la Escuela de Mecánica de la Armada, y que, bueno, estaba encabezado por el general Valle, el levantamiento de Avellaneda. General Valle, que fue uno de los militares que se negó a reprimir a las masas de trabajadores que llegaban a Plaza de Mayo el 17 de octubre, un general peronista, y bueno, de gran valentía, que incluso llegó a desafiar al ejército en 1945, como les estaba mencionando, y que fue todo un emblema, y que es hoy en día un emblema del peronismo, ¿no? Se fusiló también en La Plata, en la Escuela de Mecánica de la Armada, en Campo de Mayo, en la Penitenciaría Nacional de Palermo, que es la prisión donde estaba la prisión de Las Heras, donde se fusiló también al general Valle. Y bueno, la Libertadora hizo todo lo posible para que se llame fusiladora, como les estaba comentando. Si pueden, además de si quieren ver la película de Operación Masacre, la pueden ver. Y si quieren también leer el libro, como les decía, ahí tienen la imagen del libro de Rodolfo Walsh, totalmente recomendable su lectura, se lee fácil, se lee rápido y detalla más en profundidad todos estos atropellos de la fusiladora, incluso si lo pueden encontrar con un prólogo de Osvaldo Bayer, que hace un paralelismo entre distintos fusilamientos de la historia argentina y de décadas de la historia argentina, pueden hacerlo también. Pasamos con la siguiente filmina. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? Escriban algún comentario, pueden escribirlo ahí en el chat. Vamos a pasar a algo central para el movimiento obrero, que es la organización de la CGT. Y a partir de acá, de la organización de la CGT, creo que vamos a encaminar todo el taller, al menos en el día de hoy. Porque la CGT toma un rol central, primero para la recuperación de la principal central obrera en manos del peronismo, para cambiar de eje el sindicalismo que, bueno, que había propuesto la dictadura, ¿no? Como les comenté antes, con sindicatos denominados amarillos, que eran afines a los gorilas, y sobre todo eran gorilas ellos también, el Partido Socialista y bueno, la Unión Cívica Radical, como la conocemos, siempre se opusieron a la figura de Perón y a todo lo que representó el peronismo, ¿no? Así que la CGT fue clave acá para la recuperación de la central obrera y para la organización del movimiento obrero en general. Así que para esta época, como vemos acá en la filmina, el gobierno de Aramburu tenía una política totalmente antiobrera y antiperonista, que había intervenido incluso la CGT y había puesto estos sindicatos que les estaba nombrando, y de qué manera se planteaban desperonizar y llevar todo un proceso de desmovilización del peronismo. Más allá de la proscripción, como les mencioné, también tenían múltiples estrategias para ir haciéndole perder fuerza al peronismo. Uno de ellos, debilitando la rama sindical. ¿Cómo lo hacían? Bueno, antes en el peronismo era una sola rama un solo sindicato por rama de actividad y una sola central obrera. ¿Qué hizo la dictadura? Además de intervenir la CGT con un militar,
también permitió distintos sindicatos por rama de actividad. Se persiguió, como les decía, a más de 100.000 dirigentes sindicales. Imagínense ustedes, creo que llenamos 2 canchas de Racing con 100.000 dirigentes sindicales, y bueno, el encarcelamiento también de muchos de ellos. La táctica que utilizaban para desperonizar también era esto, la utilización de sindicatos amarillos, como les mencionaba, pero acá tomó un rol central la huelga, que fue algo que mencionamos recién, hace un rato. La dictadura le había prohibido por completo la huelga. Y sin embargo, el movimiento obrero peronista la toma como un símbolo de resistencia, y desde ahí empieza a desafiar a la dictadura de manera organizada. Y además de esto se sumaban los sabotajes y los atentados que también hacían los trabajadores, que fue conformando toda esta nueva etapa de atropellos al movimiento obrero, y también de organización, ¿no? En la clandestinidad fue formando una dirigencia más joven, porque tengamos en cuenta que los que venían de antes habían sido encarcelados o eran perseguidos. O sea, se formó una dirigencia más joven, más combativa, y encabezada sobre todo por dirigentes de la UOM, que ahora vamos a detallar mejor. Bueno, ¿de qué manera había comenzado esta organización sindical? Primero con comisiones internas clandestinas. En todos los lugares de trabajo había comisiones internas que tenían otros nombres, lógicamente no tenían ni la figura de Perón, ni nada relacionado al peronismo, pero eran peronistas, y una parte también estaba aliada a los comunistas y otros sindicatos independientes, también para que sirvan un poco de tener un sustento de dónde agarrarse, un sustento institucional de dónde agarrarse. De todos modos, comunistas también eran perseguidos, o eran, al menos, si no eran perseguidos, eran opositores al gobierno militar, y por eso los obreros peronistas se agarraban de ahí. Pasemos a la siguiente filmina. Se conforma, como les dije, la CGT estaba intervenida, entonces hay una CGT paralela, CGT negra, llamada así, conformada por dirigentes sindicales como Framini, que luego tuvo gran participación en los años 60, y también por Armando Cabo. Y llegamos acá a un punto, seguimos acá todavía durante épocas de dictadura militar. Tenemos el Congreso Normalizador del 57, en donde la dictadura intenta institucionalizar como propios a estos sindicatos amarillos antiperonistas, de radicales y de socialistas, y que, van a tener un rol fundamental, 2 personajes que después la historia misma se va a encargar de confrontar, y que al día de hoy genera un debate en nuestras bases, y también un debate en general, ¿no? Sobre si Rucci o sobre si Tosco. Pero acá en este punto vamos a ver cómo tanto Rucci como Tosco fueron fundamentales para actuar en conjunto contra estos sectores antiperonistas, para sectores antiperonistas, antiobreros, pro dictadura militar y pro sectores oligárquicos, ¿no? Uno, bueno, como les mencionaba, uno era Rucci, el otro era Tosco, de gran participación en el Cordobazo, y otro era Eleuterio Cardoso, que era un sindicalista de la carne, que, como les había mencionado anteriormente, los sindicatos de la carne fueron fundamentales en esta etapa de resistencia, con la toma de frigoríficos, y sobre todo del frigorífico Lisandro de la Torre. Así que este congreso, un congreso que tuvo la participación de estos sindicatos amarillos que se autodenominaban libres, y que la dictadura les decía amarillos,
no sé por qué, pero hoy el color amarillo también lo podemos asociar de alguna manera a esta gente todavía. Y bueno, hubo grandes actuaciones, por así decir, o intervenciones dentro de ese Congreso. Una fue la de Rucci casi invitando a pelear al interventor de la CGT, llamado Patrón Laplacet. Valga el nombre también de llamarse Patrón Laplacet a un interventor de la CGT. También de Cardoso, de Eleuterio Cardoso, como les decía, que reivindicó, pese a estar prohibido, reivindicó la figura de Perón, la identidad peronista y el 17 de octubre. ¿En qué termina esto? En que los sindicatos gorilas abandonan el Congreso, dejan sin quórum para la nueva conformación de la CGT, y podríamos decir que en parte es una de las pequeñas victorias que comienza a tener el movimiento obrero peronista y organizado en esta época. Y algo que fue fundamental es, como vemos acá, el surgimiento de las 62 organizaciones. Surgen de este Congreso, como les estaba mencionando recién, y se conforma en el brazo político del gremialismo peronista durante toda la década del 60, y que, logra conformar y aglutinar todas las luchas del movimiento sindical en lo posterior, ¿no? Así que en el 63, ya con el gobierno de Frondizi y con gobierno constitucional, entre comillas, porque no sé si se le puede nombrar como constitucional y democrático a un juego político que tiene al principal partido proscripto, ¿no? No es un sistema democrático, es una democracia limitada o a medias, que es afín a los sectores que quieren dominar el poder. Así que podemos pasar a la siguiente filmina. Es necesario resaltar un poco la figura de Rucci, sin hacer comentarios ni a favor ni en contra, cada uno podrá tener lo suyo, pero son figuras que hacen al peronismo, a la historia del peronismo, ¿no? A algunos les puede gustar más, les puede gustar menos, pueden coincidir o no, pero si o no contamos la historia de Rucci o no contamos la historia de otro personaje, nos estaríamos olvidando de personajes que hicieron a la lucha del peronismo justamente una historia de lucha. Así que vamos a continuar, como nos gustan estas historias de lucha, vamos a seguir durante estos gobiernos pseudo-democráticos. Uno fue el gobierno de Frondizi, como les mencionaba recién, que si bien Frondizi habilita la integración del peronismo al juego democrático, como son las elecciones del 62, que Frondizi permite la participación del peronismo en las legislativas y lógicamente el peronismo arrasa. ¿Qué pasa? Como los militares eran los que detentaban el poder, más allá de que el que estaba en el poder democráticamente por la UCR era una figurita, los militares funcionaban como árbitro. Mientras más te acercabas a Perón o al peronismo, los militares iban a encargar de que te corras. Así fue que, bueno, los militares lo corren a Frondizi y ponen a Guido, que si bien era un civil, era un personaje afín a los militares, y Guido prepara el terreno para lo mismo. Elecciones en las que gana Ilia, donde la abstención al voto es mayoritaria, y que Ilia gana con muy poca legitimidad desde la cantidad de votos. Y ahí ve la oportunidad el movimiento obrero peronista y sindicalista para ir disgregando un poco
a este gobierno, al de Ilia, que también al día de hoy tiene una imagen bastante lavada de lo que fue, que muchos dicen que era pobre o que se fue del gobierno pobre, como si ser pobre o un político pobre fuese un sinónimo de buen político, ¿no? O de político en favor de las mayorías. Creo yo al menos que son dos cosas que no tienen nada que ver. Pero acá, en esta etapa del gobierno de Ilia, el movimiento obrero y la CGT sobre todo tienen una figura fundamental. ¿Cómo lo hacen? Bueno, diagramaron un plan de lucha que constaba de 5 etapas, como lo vemos acá en la diapositiva, que constaba de la toma de fábricas, en la que se sumaron 3.900.000 trabajadores, bueno, otros tipos de protesta como cabildos abiertos, que vendrían a ser asambleas, movilización en las calles, que tenían una muy fuerte represión en su contra, ¿no? Y acá, para ir fomentando la combatividad que iba teniendo el movimiento obrero, resistían también a la represión. No es que tomaban una fábrica y cuando caía la policía, cuando caían los militares, hacían caso, sino que resistían hasta la última consecuencia. Se siguieron encarcelando dirigentes, se siguieron matando personas, ¿no? Fusilando con la técnica de la fusiladora, pero la represión siempre va a dejar muertos. Y dentro de estas luchas también se comienza a conformar el operativo retorno. ¿Qué era el operativo retorno? Lógicamente, traer a Perón del exilio y devolverle al peronismo el juego político, el ingreso al juego político. Lógicamente, para que volviese Perón, tendrían que estar dadas las condiciones para su regreso, y en pos de este objetivo era que se organizaba el movimiento obrero. Y en esta etapa, ¿no?, del 64 y 65, vemos también crecer una figura muy importante a la que se va a tildar de traidor. No lo digo yo, lo va a decir el mismo general Perón, que es la de Augusto Timoteo Bandor, alias El Lobo, que a raíz de la gran consolidación del movimiento obrero, como no solo como desde lo sindical, sino también desde lo político, comienza a despegarse un poco de esta figura de Perón, ya que pasaban los años y Perón seguía en el exilio, ¿no? Entonces, la figura de Bandor comienza a burocratizarse y a quería conformar un propio espacio político, un aparato político de base sindical. Los sindicatos los tenía, era sindicalista de la UOM, y que, bueno, comenzaba con esta idea de peronismo sin Perón. Lógicamente, para esta época, la lealtad a Perón era un factor aglutinante de todo el movimiento obrero, ¿no? No podía haber un movimiento obrero peronista sin la lealtad a Perón. Entonces, se empezaba a dirimir entre o leales o traidores. Bueno, Bandor entró en la figura de traidor, y que lo asesinan unos años después. Más adelante vamos a ver bien detallado eso. Y otra figura que comienza a surgir acá, no es una figura personalista, sino más bien una figura de un sujeto social como movimiento, y que es la suma al movimiento peronista del estudiantado, ¿no?, que se van a organizar primeramente en torno a las universidades, y ahora vamos a ver bien, con mayor crecimiento durante la dictadura de Onganía. Así que si podemos pasar a la siguiente filmina. Perfecto. Como les comentaba recién, el movimiento estudiantil crece, sobre todo durante la figura de Onganía, la dictadura de Onganía,
¿Y quién es Onganía? Bueno, nuevamente hay un golpe de Estado en la Argentina en el 66, que lo tiene a un militar nacionalista, representante también de los sectores oligárquicos como Juan Carlos Onganía, y que derroca a Arturo Illia el 28 de junio de 1966. Lógicamente, lo que trae una nueva dictadura militar es un endurecimiento en la represión y una mayor persecución a lo que era el movimiento nacional justicialista, porque que ya venía incluso la represión contra el movimiento no cesó, ni con De Frondizi, ni con Illia. Illia también se encargó de reprimir cuanta lucha obrera hubiera, y bueno, lógicamente con los militares al poder, esto se endurece aún más. Y bueno, la resistencia va tomando una nueva forma, ya como les comentaba recién, no solo con los sindicalistas y los obreros, sino también con estudiantes sumados al movimiento. Por ejemplo, tenemos a la noche de los bastones largos, y tenemos también otro hecho fundamental, que es la organización estudiantil previa al Cordobazo. Es decir, ¿por qué pongo previo a un suceso histórico? Porque no son acciones que se dan espontáneamente, sino que son sucesos que se producen después de largas condensaciones de lucha y de nuevos actores que se suman, de nuevas ideas que se suman y de nuevas formas de organización que toma el movimiento. Así que tenemos la noche de los bastones largos, en primer lugar, que fue, bueno, la toma de las facultades de la UBA, el 29 de julio de 66, un mes después de la asunción, del golpe de Estado de Onganía, porque el gobierno de facto quería intervenir las universidades nacionales. La Policía Federal irrumpe en las universidades de las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires con esto que se llamaba bastones largos, por eso se llama la noche de los bastones largos, ¿no? ¿Qué saldo dejó? 400 detenidos entre estudiantes, profesores y graduados, los despidos de cientos de profesores y el exilio también, ¿no? No es que se despedían, sino que también se tenían que ir del país, como también un intento de los militares, en este caso de Onganía, de desmovilizar otra rama del movimiento, como era la de la movilización estudiantil, ¿no? Como ya vimos cómo se intentó desperonizar los sindicatos, cómo se intentó desperonizar la sociedad, y cómo esto con el correr de los años se va transformando y también se intenta desmovilizar a la movilización estudiantil, que venía muy bien organizada, o al menos tenía una incipiente organización para esa época, y que va a formar las bases de lo que después es el Cordobazo. Si podemos pasar de Filmina, lo vamos a ver mejor. Bueno, resistencia previa al Cordobazo. Esto ocurre en Córdoba, ¿no? De la Universidad Nacional de Córdoba. Cómo este movimiento estudiantil pasa de los pasillos de la facultad a las calles. Ocupan barrios, tiene una militancia más territorial, armaban barricadas contra la policía y contra el ejército. Bueno, como les comentaba, principalmente en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Córdoba. Fue uno de los grandes artífices de la resistencia a la represión de la dictadura, y una de las columnas vertebrales de lo que fue el Cordobazo, junto a los obreros automotrices de Luz y Fuerza, que tomaron las calles el 29 de mayo del 69, ¿no? Como menciona ahí, obreros y estudiantes y dirigentes sindicales muy importantes como Agustín Tosco de Luz y Fuerza, o Atilio López, también como obreros de la Fiat, de la ICA Renault,
también fueron muy importantes en Desmata, en esta rebelión que fue el principio de una serie de rebeliones que llevaron el sufijo de azo, ¿no? En Córdoba también se produjo el viborazo años después, el rosariazo y diversos otros sufijos sumados al nombre de la ciudad donde ocurrió. Y que, como bien nos menciona acá Roberto en el chat, gracias por el comentario, es el principio del fin del gobierno de Onganía, que si bien se mantiene un año después, o sea, se mantiene hasta un año después, estaba totalmente desgastada su dictadura. Yo no le puedo decir presidencia ni gobierno. Y como mencionaban recién, es el fin de Onganía. Los sectores oligárquicos comenzaban a pensar en su sucesor, ¿no? ¿Y quién era el sucesor para la época? Si alguno lo quiere decir en el chat, les doy unos segundos. Si no, lo comento yo más adelante. Perfecto, bueno. Bandor ya para el 69 estaba tocando el arpa. Bueno, Lanuse vino después, pero Lanuse lo pusieron, pero tenían una figura que es fundamental y que ahora vamos a ver por qué, y que era Eugenio Pedro Aramburu. Muy bien, Ezequiel, muchas gracias, compañero. Era la figura de Eugenio Pedro Aramburu. La oligarquía veía en uno de los mayores exponentes gorila de la historia como un sucesor para mantener serie de antiperonismo en el poder y terminar de consolidar algo que si bien intentaron por la vía democrática y con distintas dictaduras, no habían podido, porque en ningún momento pudieron detener la organización peronista pese al exilio de Perón, a la proscripción del peronismo, a la prohibición de participación política y sindical. Entonces, la oligarquía y los gorilas buscaban como una, no sé si decirle reorganización, porque eso vino después con otro tipo de militares que, si bien eran gorilas también, tenían, bueno, ya sumado a otro contexto internacional, tenían otros modelos económicos y técnicas diferentes para avasallar a la juventud y a todo movimiento, ¿no? Porque la dictadura del 76-83 lo que hizo fue tomar otro tipo de avasallamiento, que eran las desapariciones forzadas, la tortura, ¿no? En cambio los del 55 te fusilaban directamente, te ponían contra un pelotón de fusilamiento y se acababa la historia. Pero como que lo de la dictadura del 76-83 fue hasta más sanguinaria, si podría decirlo así. ¿No? Y tampoco sé si está bien comparar a unos con otros, porque lo que hicieron tanto unos como otros fue de terror, pero los métodos como que se van sofisticando hacia lo terrorífico. Y bueno, volviendo a la figura de Aramburu, acá hay una gesta heroica también Sí, Cami, a eso voy. Una gesta heroica del peronismo revolucionario, que fue el secuestro de Aramburu, la muerte de Aramburu, el asesinato de Aramburu en nombre de los fusilados de José León Suárez y en nombre del general Perón, y después el posterior secuestro del cuerpo
para hacer una escalera, ¿no? Como dice la canción, con los huesos de Aramburu, el posterior secuestro del cuerpo por más de un mes. A todo esto, discúlpenme que me olvidé, hablando de secuestros de cuerpos, me olvidé de un dato importantísimo para lo que fue todo el periodo, casi todo el periodo de la proscripción del peronismo, que primero es el robo del cuerpo de Eva Perón, de la sede de la CGT, exactamente, Javi, el robo del cuerpo de Eva Perón, el secuestro del cuerpo, la mutilación del cuerpo de Eva Perón y tantas otras cosas que, que hicieron los militares, y un militar que tiene un apellido muy conocido al secretario general de nuestra organización, que creo que no tiene nada que ver, que se llama Koenig, militar, que dicen que hasta llegó a hacer necrofilia con el cuerpo de Eva Perón. Eso está en un documental de Tristan Bauer, pero creo que es algo incomprobable. Pero que secuestraron, ya con que secuestren el cuerpo, que se encontraba embalsamado en la CGT, es también otro episodio terrorífico de lo que fue la revolución fusiladora, lo que fue la proscripción del peronismo y todos los hechos atroces que pudo haber hecho el gorilaje en este país, ¿no? De una demostración de odio incalculable, y que hasta el día de hoy a ver, no es ya no ponen el cuerpo como antes, por así decirlo, pero inventaron otras técnicas de desparramar odio hoy en día con boludeces como trolls, con algo tan simple como un tipo escribiendo atrás de un teclado, pueden desparramar odio por todos lados, o también con el lawfare, o no sé cómo se pronuncia, eh, operaciones judiciales, incluso contra Florencia Kirchner o contra Cristina, pero como no pudieron con Cristina, fueron por Florencia y todo lo que eso conllevó en su enfermedad y demás. O sea, siempre se la rebuscan para ir metiendo odio por donde pueda, ¿no? El gorilismo en este país es casi un deporte olímpico. Siempre están buscando la vuelta y entrenándose para ver cómo ir contra el peronismo, y no pueden, ¿no? Yo no quiero saber qué se debe sentir estar en el cerebro de esas personas que están peleando contra algo que se inventó hace más de 70 años por un tipo que se murió hace más de 40, ¿no? Y todavía no puede. Siempre el peronismo resurge de las cenizas y busca nuevas formas de organización, como vimos acá durante la resistencia, nuevas formas de organización para devolverle la felicidad al pueblo, para volver al gobierno y para todo lo que conocemos y todo la identidad que nos une, ¿no? Creo que queda alguna filmina más, Javi, ¿sabes? Bueno, acá, la anterior, que habla de la muerte de Bandor y de José Alonso, que también o sea, estas dos figuras fueron importantísimas para el peronismo. Bueno, Bandor, después de Bien en Traidor, lo podemos nombrar a Rucci también, si quieren, que también tuvo el mismo final de Bandor con la Operación Traviata. ¿Y saben por qué era la Operación Traviata? Porque le metieron 28 agujeritos. Sí, ya sé que por las galletitas, pero las galletitas creo que tienen 28 agujeritos y por eso lo derivaron con la muerte de Rucci. Bueno, una fue la muerte. Acá hay dos asesinatos principales de líderes sindicales de esa época. Uno es el de Augusto Timoteo Bandor, ¿no? Que, como les mencioné recién, devino en traidor, quería el peronismo sin Perón,
y el operativo Judas en el 30 de junio del 69, fíjense lo simbólico también, ¿no? Del nombre del comando que, más allá del comando se llamaba Domingo Blajac, pero el operativo era operativo Judas, ¿no? El 30 de junio del 69, un mes después del Cordobazo. Y también otro líder sindical asesinado por la tendencia revolucionaria, fue José Alonso, secretario general de la CGT, que fue cuando se recupera la CGT en manos del peronismo, en el 63, José Alonso fue nombrado secretario general. O sea, fue importantísimo en esa época de la resistencia, durante la organización con los planes de lucha durante el gobierno de Ilia, las tomas de fábricas que nombramos anteriormente, y que fue asesinado en agosto del 70 por montoneros o por el Ejército Nacional Revolucionario, entre ellos, primero se lo adjudicó Montonero, después se lo adjudicó el Ejército Nacional Revolucionario, ¿no? ¿Qué significó esto? O sea, ¿por qué se llegaba a este punto? Ya para el 70, el 69, 70, y que marca también la época que viene después, hay un recambio generacional en el peronismo que lleva a confrontar a las viejas dirigencias con las nuevas. Incluso es algo que menciona Perón en su vuelta, o que pasó en Ezeiza también, el día que retorna Perón, cuando Perón menciona esos estúpidos imberbes que arruinan a los dirigentes que vienen peleando hace más de 20 años, y los montoneros se van de la plaza. Eso indica todo un recambio generacional, y no solo de años, de personas, de edades, sino también de ideas, ¿no? Como que el cordobazo, los contextos internacionales, la guerra de Vietnam o el Mayo francés, la revolución cubana misma, eh, los movimientos de liberación a lo largo del mundo y en América, llevan a una nueva forma de lucha y una nueva forma que toma la resistencia y las organizaciones que van a hacer a la resistencia, ideas que también trae el movimiento estudiantil, que se suma a la resistencia a mediados de los 60. Es todo un cambio generacional muy interesante para que charlemos y para que, bueno, estemos haciendo estos talleres. Lo va a tratar el compañero Javier de la Calle en el próximo encuentro, que va a tratar de la segunda parte de la resistencia. Así que no quiero hablar mucho de este tema porque después se va a tratar de manera mucho mejor en el siguiente encuentro. Y vamos a pasar a las conclusiones finales de todo este taller, de todo lo que estuvimos hablando, antes de pasar a los comentarios. Así que saludo Roberto, gracias por los comentarios. Pasamos a las conclusiones finales. Bueno, existe un paralelismo antiobrero y fusilador en la oligarquía, ¿no? Tomemos a la oligarquía como sujeto político y como sujeto dueño del poder en la Argentina, estas famosas 1000 familias que desde la campaña al desierto se conformaron, y de los orígenes del Estado argentino conformaron todo un sistema político y económico afín a ellos, y todo lo que lo desafiaba iba a ser fusilado, perseguido o desterrado. Lógicamente el peronismo fue eso, y por eso ocurrió todo esto que mencionamos, tanta oposición y tanta oposición hay hoy en día. Hay un paralelismo que bien lo menciona Osvaldo Bayer, historiador, si bien es de origen anarquista, no reniega del movimiento obrero peronista, como pueden hacer otros sectores del trotskismo o de alguna izquierda casi infantil, ¿no? Que son gorilas por izquierda y que no reconocen al peronismo en
ninguna etapa, ¿no? Hay un paralelismo entonces, en lo que les decía, entre la Patagonia rebelde, fusilamiento de obreros en la Patagonia, que también tiene una película, la Revolución Libertadora, recordemos lo que decíamos con los fusilamientos de José León Suárez y los 27 fusilamientos en 72 horas que ocurrieron entre el 9 y el 10 de junio del 56, sí, 57, perdón, y lo ocurrido en la dictadura cívico-militar con 30.000 desaparecidos, exiliados y todo un sistema económico afín a las grandes corporaciones, a las corporaciones financieras internacionales y a la oligarquía. Hay una línea no solo en la violencia, sino que también hay una línea desde lo económico. Si bien ninguno de estos militares fue industrializador, todos tenían políticas más liberales y con el correr del tiempo más neoliberales, como el del 76-83, perdón, ahí se me fue un numerito, puse 86, pero sabemos que es el 83. Bueno, otra conclusión que podemos hacer de todo esto es que los sindicatos constituyeron la principal fuerza organizadora del peronismo durante la proscripción y hasta la vuelta de Perón. Los sindicatos tuvieron un rol central. Después ocurre más adelante en la historia del peronismo, ya con los 80, con otros sectores, ¿no? Un giro más social, una inclusión más social en la vida política del peronismo y con otra etapa en lo que fueron los sindicatos, otra forma de organización. Que después también más adelante en otros talleres lo vamos a tratar. Bueno, otra conclusión que podemos hacer es que la violencia del antiperonismo y los militares fue fundamental para comprender el surgimiento de estas organizaciones, los métodos de lucha, organizaciones armadas y revolucionarias que se dieron a partir de mediados de los 60, y bueno, durante la década del 70, antes de la dictadura y posterior también, ¿no? Como desde la resistencia surgen focos más combativos, ¿no? Casi como hasta un sentimiento de resistencia, como lo dice la época. Por algo tiene ese nombre de resistencia también. Y, bueno, algo que es claro y que es clave, el movimiento obrero peronista tenía un solo eje, que era el retorno de Perón, y restaurar a la vida política el peronismo y todos los símbolos que habían sido desterrados por la fusiladora y por los que vinieron después, ¿no? O sea, el movimiento obrero estaba organizado y tenía un claro objetivo y era el retorno de Perón, y en pos de ese retorno, y no solo el retorno, sino de la lealtad a Perón, es que se construyó todos estos métodos de resistencia. No es que, como por ejemplo sucedió en otros países que no conocen el peronismo, revoluciones por hacer la revolución y por acabar con un sistema de explotación y de clases y lo que fuera. Acá en Argentina la lucha armada, la lucha organizada y la lucha obrera fue fundamental con un objetivo claro que era el retorno de Perón. Así que bueno, compañeros, esta fue el taller, al menos desde lo armado. Si quieren, abrimos el debate, los comentarios que quieran hacer y seguimos charlando. Muy interesante todo, Agus, muchas gracias por tu exposición, la verdad, muy bueno, interesante las conclusiones también.